incluido el mar peruano. Nosotros hablamos ahora de 21 ecorregiones, y dije, ¿de dónde salió tanto? Nosotros nos hemos basado básicamente en la información en un trabajo científico de Dirkstein, donde hace una serie de correcciones, y tomamos la consultoría con el Centro de Datos para la Conservación, CDC de La Molina. Y esos son los estudios. La información de ellos se encuentra en el mismo plan director, que está descargable en la página web de CERNAP. Ahí pueden encontrar las diferentes correcciones, como les digo, es acceso abierto. Y hemos tomado eso básicamente porque es lo que más se ajustaba a la realidad. No te preocupes. Porque como ustedes veían, si tienen todavía la imagen mental de las ecorregiones, normalmente cuando yo les dije que teníamos 3 biomas, el amazónico, la sierra y la selva, siempre la biodiversidad viene en paquetes, no viene suelta, no nace así espontáneamente. Siempre está agrupada a un tipo de corredor o ecosistema. Cuando vean las ecorregiones, más o menos las van a ver ustedes casi longitudinales al país, no transversales, sino longitudinales, porque en el caso amazónico siguen la cuenca de los ríos y sirven de corredores, y ahí uno de los criterios utilizados es el tema de biodiversidad biológica. Lo que hemos estado trabajando también en el tema de las zonificaciones ecológicas y económicas. Antiguamente no se usaba un modelo biogeográfico o bioecológico, era básicamente las actividades según las actividades que se venían realizando. Hemos hecho ya coordinaciones con el MINAM, y ya viene trabajando en los modelos bioecológicos, y por lo menos entra la variable ecológica para estas zonificaciones económicas y ecológicas. Entonces, por ese lado salen 21 ecorregiones, y siempre pues, son corredores biológicos, siempre se dan longitudinalmente. No quita que alguna especie en particular sea contreras, que en vez de irse a lo largo, longitudinalmente se va transversal. Ejemplo de ello tenemos los cóndores que bajan a Paracas, los guanacos que bajan también desde Ayacucho, de la Reserva Nacional de Pampas Galeras hacia Paracas. Son corredores que van bajando, son especies que en vez de estar longitudinalmente van transversal, pasan costa, pasan sierra y bajan a la costa. Lo que normalmente no hacen, son algunas especies. Más que nada mi preocupación va por el tema de las fronteras. Hace poco, en esta semana, un especialista, un geógrafo, ¿no? David Salisbury, hizo una exposición sobre los trabajos que se vienen realizando en zonas de frontera. Lo que pasa es que se sabe que hay mucha biodiversidad, ¿no? Y un poco me preocupa porque ese 10% de porcentaje, ¿no? que sí, efectivamente, según los estudiosos, podría, o ya está probado que mantiene la biodiversidad, de pronto en las zonas de frontera nos falta a nosotros fortalecer eso. Porque ¿qué pasa? Al interior del territorio nacional se está tomando atención dentro de las políticas territoriales, ¿no? La zona de Brain, atender el tema del narcotráfico y todo esto, pero justamente la gente de estas zonas están saliendo de estas zonas de frontera. ¿Y qué está pasando? Pues están vulnerando los territorios indígenas, las comunidades, hay problemas fuertes ahorita en la zona de frontera, ¿no? Brasil, Bolivia, Colombia tienen más áreas naturales protegidas en zonas de frontera y nosotros no tenemos eso. Entonces, habría que ver de pronto dentro de la política nacional fortalecer, ¿no? Un modo de fortalecer esa zona de frontera, porque de verdad que tenemos mucho que dar, pero como tú mismo dices en tu experiencia en Amazonas, en ese sector, seguramente has visto muchas realidades que de pronto nosotros también lo hemos visto y que todavía ahora cada vez es mucho más, porque internamente estamos haciendo muchas cosas en la costa y en la sierra, pero estamos descuidándonos de toda la periferia. Gracias. Sí, obviamente la política país a nivel de fronteras estamos muy relegados. La frontera norte, donde estoy básicamente con los pueblos Aguacún, One Piece,
sus hermanos ecuatorianos, que eran los SWAT, por ejemplo, les dan todas las facilidades. Aguapú o One Piece, que iba al Ecuador, tenía educación gratis. Se iban jalando a nuestra gente. Igual en el lado colombiano, empiezan a tener, entre comillas, doble nacionalidad, tienen la cédula de identidad y tienen servicio a salud, por lo menos, un mejor servicio de salud que en el lado peruano. Madre de Dios, frontera con Brasil, es otra realidad. En algunos casos sí tenemos áreas, tenemos varias áreas en frontera y muchas veces colindantes o con alguna área natural protegida del otro lado. Y tratamos de hacer alianzas para poder mantener ese recurso o mantener todos esos corredores. En la parte norte estamos trabajando en el corredor Cóndor-Cutucú con Ecuador. En la parte sur venimos trabajando en el corredor Vilcabamba-Boró, que va desde Madrid, que es Bolivia, hasta el lado peruano. Casi estamos llegando hasta Mando, las dos reservas comunales que tenemos, Aseninca y Machiguenca, que es todo un corredor. Y sí, definitivamente hay mucha gente que va migrando de la sierra a la selva, hacer sus actividades, no necesariamente todas lícitas. Tenemos un gran problema ahorita en Madre de Dios, el problema de minería ilegal, que está justo en la frontera o en el límite de la Reserva Nacional Tambopata. Pero hay acciones, hay actividades, hay ámbitos que no tenemos competencia. Si no hacemos alianzas con algunos otros sectores, no vamos a poder trabajar. Yo creo que el tema de conservación no es tarea solamente de una institución, sino de todo el Estado peruano. Primeramente, saludos cordiales de nuestra jefa del CENEPRED, la arquitecta Guadalupe Mazana. Bien, vamos a compartir con ustedes en esta sesión el tema, la gestión prospectiva y correctiva del riesgo de desastres y la política de ordenamiento y gestión territorial. Tenemos conocimiento de que en el 2011 se crea el SINAGER, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, mediante la Ley 29664, y es reglamentada ese mismo año, de tal manera pues de que ese es el marco legal al cual se crea el CENEPRED, y también se empieza a diseñar e implementar políticas, mecanismos, procedimientos para abordar el tema de la gestión de riesgo de desastres, aspecto fundamental en el uso y ocupación del territorio. En este esquema tratamos de hacer un encuadramiento general de los aspectos que confluyen en, le mencionaba de que este esquema permite encuadrar los aspectos a ser considerados en el análisis y perspectivas de la incidencia de la gestión prospectiva y correctiva en estas políticas. En el recuadro superior tenemos el marco normativo, las políticas que vienen desde el espacio supranacional y nacional. En el marco internacional tenemos justamente el marco de acción de Hyogo, que es una de los espacios a nivel internacional, que en el 2005 168 países, el Perú es parte de ella, se pronuncian a favor de reducir los riesgos de desastres e incrementar la resiliencia en las comunidades a nivel nacional y subnacional. Este marco tiene una vigencia hasta 2015.
Sin embargo, a la luz de las evaluaciones hechas en casi 10 años, surge la necesidad de, más allá del 2015, hacer la integración directa entre la gestión de riesgos de desastres, la adaptación al cambio climático y los objetivos del milenio. Ustedes saben que son 8, la propuesta ahora va a 18, con el propósito de que los desastres acumulados sean cada vez menores, las víctimas sean menores en cuanto a población y su medio de vida. A nivel nacional, por si acaso, hay varios otros espacios a nivel internacional, desde el año 90 a la fecha, donde ya fue planteándose en forma primigenia ese esfuerzo de reorientar la política. Ustedes sabrán de que antes existía el SINADESI y una de sus expresiones concretas era el Plan de Prevención y Atención de Desastres. Hay un cambio sustantivo, como lo vamos a ver, donde el aspecto prospectivo ingresa, la concepción e implementación va variando y el reto justamente es de que casi las 2.000 entidades públicas que integran el SINAGER, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, lo incorporen en sus procesos de planificación. El otro punto es el Plan Bicentenario 2012-2021. Tiene 6 ejes, seguramente ustedes lo han leído. En el eje 6 aparece la gestión de riesgos de desastre. Ese fue un esfuerzo último que se hizo porque el Plan Bicentenario, si fue aprobado en el 2012, se hizo en el 2011 y en ese año también se crea la ley 29664, de manera que el enfoque amplio, pleno de la gestión de riesgos de desastres todavía no estaba, entonces se ha tenido que adecuar y en el eje 6, que es recursos naturales y ambiente, ahí está también la gestión de riesgos de desastre, en la perspectiva de que el CEPLAN, cuando elabore su plan al 2050, tenga un tratamiento preferencial ya integrado, la gestión de riesgos de desastre, adaptación al cambio climático y los objetivos del milenio. Tenemos la Política Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, aprobado en el 2012, donde da las grandes directrices generales de cómo abordar y orientar la gestión de riesgos de desastres. Y recientemente, este año, en mayo, se ha aprobado el Plan Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres 2014-2021, cuyos objetivos están en armonía con la política, con el Plan Bicentenario y con los postulados del marco de acción de IOC. O sea, hay un encadenamiento, un eslabonamiento de objetivos, de tal manera que le dé fuerza en su aplicación. Evidentemente tenemos el Plan Nacional de Acción Ambiental y otros documentos importantes que el MINAM ha elaborado. Sabemos de que el MINAM, el Ministerio del Ambiente, es el ente rector en el proceso de ordenamiento territorial en el Perú. Y la gestión de riesgos de desastres es un componente importante, porque también menciono de que la gestión de riesgos de desastres no es el fin último, es un medio, ¿no? De tal manera de que, como vamos a ver después, cómo se va insertando en el proceso de planificación. Tenemos la base legal que es frondosa. Yo lo voy a mencionar rápidamente. Tenemos la ley 29664, su reglamento que ya lo mencioné. La política 34 del Acuerdo Nacional. Es justamente esta política de Estado, está referido al ordenamiento y gestión territorial, como después lo vamos a ver en la parte conceptual. Tenemos la ley 28611, que es la Ley General del Ambiente, la otra ley importante, la 28245, ley marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Hay otras leyes por si acaso, si alguien está presente del Ministerio del Ambiente con las disculpas del caso, es muy frondosa.
acá hay uno importante, que es el Decreto Supremo 04 del 2011, del Ministerio de Vivienda, que reglamenta el acondicionamiento y el desarrollo urbano. Es el enfoque del ordenamiento territorial en el sistema urbano prioritariamente, analizando su entorno, su interna, por cierto, rural. Otro, rapidito nomás, la resolución ministerial 135 del MINAN, que es la guía metodológica, es lo último que ha salido, donde aparecen los estudios específicos, son 7, de cómo va a permitir analizar y impulsar el ordenamiento territorial. Y tengo entendido que es la tercera o cuarta estudio especializado que está referido exclusivamente a la gestión del riesgo de desastre. Como ustedes ya lo estamos ubicando, si hay desastre, se interrumpe el proceso de desarrollo socioeconómico del país, desarrollo sostenible, equilibrado. Una investigadora extranjera dijo, y no exageraba la nota, que la gestión del riesgo de desastre es el prerequisito de todas las libertades fundamentales del ser humano, porque si hay un desastre y ya es víctima, en verdad es la negación de los demás derechos fundamentales del ser humano. Tenemos la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la LOPE, donde define el rol de los ministerios, de las instituciones públicas, de todos los sistemas funcionales y administrativos. Es amplio, por cierto. Tenemos la Ley Orgánica de Municipalidades, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, la Ley de Base de Descentralización y muchas otras normas más. Esto nos da el marco jurídico que nos va a permitir analizar e interpretar la gestión de riesgo de desastres con un enfoque territorial. Tenemos el marco teórico. Acá hay bastante material, no voy a entrar en el detalle. ¿Qué cosa es ordenamiento territorial? ¿Qué cosa es acondicionamiento territorial? ¿Qué se entiende por organización del espacio? Son enfoques que vienen de Europa, de América. Hay una fusión, pero no vamos a entrar en ese detalle, sino cómo se aplica y para qué sirve, sobre todo el ordenamiento territorial. Otro le llama organización del planeamiento físico. Quien habla trabajó 18 años en la sectorial de planificación de agricultura. Nosotros empezamos en el año 75 en el manejo integral de cuencas. Utilizamos en esa época el modelo cubano de ocupación del espacio, el modelo mexicano. También había el modelo polaco sobre la teoría de los umbrales. Y ahí va avanzando y la pregunta dirán, caramba, si han pasado tantos años, ¿por qué seguimos un país en proceso de deterioro, en el ámbito territorial, por cierto, desequilibrado, que compromete el desarrollo sostenible? Me adelanto, las políticas de Estado no son tan coherentes como consistentes como debiera ser. No hay la articulación de las políticas en el espacio, en el ambiente. Los proyectos de inversión, quienes manejamos proyectos de inversión, programas de inversión, se localizan. Todo proyecto se localiza en un espacio, en un momento de tiempo. Pero la pregunta es, ¿por qué no avanzamos a mayor velocidad? Porque falta su articulación entre ellos, su empoderamiento a efecto de que puedan avanzar más rápido en el proceso de desarrollo. Todos sabemos, ¿no?, por una lógica simple, entre una política de concentración o una política de dispersión. La dispersión debilita. Entonces, ahí se tiene que actuar, y el ente rector del sistema de planificación es CEPLAN. El Instituto Nacional de Planificación murió en el año 94, 95, en esa época. Se desactivó el proceso de planificación de mediano y largo plazo, apareció débilmente
Este plan todavía se está fortaleciendo, pero tiene que incidir más. Momento rector. Perdón. También tiene que ver mucho el enfoque integral de cuencas, el de mancomunidades. La PCM aprueba la creación de mancomunidades, hay varias en el Perú, en Lima también hay, por si acaso. Cuando hablamos de mancomunidades, no nos estamos refiriendo, por si acaso, a las comunidades campesinas. Nosotros somos una comunidad, nos podemos agrupar, dice caminar juntos, coherentemente, avanzamos mucho más rápido que separados. Aquí me estoy demorando un poquito, pues después voy a correr con las otras vistas, porque si no el tiempo me gana. La problemática. Sabemos que la ocupación del territorio es insegura y no está ayudando a lograr ese desarrollo sostenible, porque los desastres se dan, hay imprevisibles, como los sismos, la actividad volcánica, pero hay las recurrentes que todos los años se da, ya sabemos que hay huaico, hay inundaciones, hay deslizamiento. Ahí tenemos que, hay heladas, hay friaje, y eso sea todos los años. Hoy yo trabajé en agricultura, ahora estoy en CNP, seguimos analizando esa línea y coordinamos bastante con todas las entidades científicas, en este caso CENAMI, por decirlo, ¿no? Una de ellas. Entonces, la incidencia de la gestión de riesgo de desastres en la organización del territorio busca o permite el uso, no fastidia esto, ¿no? Sí, se ve. Ustedes están leyendo acá en el recuadro de la derecha: uso y ocupación del espacio ordenado, seguro y sostenible. En la medida de que un desastre exista, repito, se interrumpe el proceso de desarrollo. No voy a entrar en las definiciones, pero sí, una cosa es desastre, otra cosa es el riesgo de desastre y otra cosa es la gestión del riesgo de desastre. A veces uno confunde, ¿no?, el riesgo de desastre con el desastre mismo, o el peligro con el desastre. El peligro es la probabilidad que exista, digamos, un desastre, pero que ya no la es. La vulnerabilidad es otra cosa, el riesgo de desastre es otra cosa, el peligro también. De tal forma, esos conceptos lo voy a mencionar nada más, pero no vamos a entrar en la definición, pero tiene que ver mucho con el tema que nos trae. Al mismo tiempo, su incidencia busca reducir la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida. La población, nosotros, urbano y rural, y sus medios de vida. O sea, todas las actividades subyacentes que necesita el ser humano para vivir con calidad y desarrollarse integralmente como comunidad. Ejemplo, un agricultor tiene su vaquita, su ganado, sus animales menores, su chacrita, esos son sus medios de vida. Nosotros tenemos nuestros medios de vida todos, de tal manera de que cuando hablamos que la gestión del riesgo de desastre debidamente administrado tiene que ver con la reducción de la vulnerabilidad de la población, como ven ustedes. Ahora sí, voy a pasar rápidamente a la definición. Esto es lo que plantea de la gestión del riesgo de desastre, la ley, ustedes lo están leyendo ahí. Lo voy a pasar rápidamente. Acá también la ley 29664 establece 7 procesos que tiene el sistema. Estimación del riesgo, conocer el riesgo. Eso implica identificar y caracterizar el peligro, la amenaza. Implica el análisis de la vulnerabilidad, o sea que tan frágil es el elemento expuesto, seamos una persona, una chacra, un hospital, una escuela, ante el peligro. Y el otro es la baja resiliencia,
La resiliencia es un término que se está poco a poco nos estamos familiarizando. No es otra cosa que la capacidad de respuesta oportuna y segura para superar un problema, un desastre. Y lo más importante, cómo las lecciones aprendidas hacen que la comunidad para el futuro esté mejor preparada y pueda responder mejor al desastre. Y un detalle, nosotros planificamos la gestión de riesgos de desastres, pero lamentablemente la naturaleza se da y a veces no podemos controlar a pesar del esfuerzo desplegado. Eso implica que tenemos que prepararnos también para el desastre. El otro punto es la prevención. Prevención significa evitar riesgos futuros, proyectarse hacia adelante. Reducir el riesgo existente. Tercer proceso. Cuarto, preparación. Eso sí siempre lo hemos manejado, prepararnos para el desastre. Ejemplo, lo que siempre se hace, lo que hace INDECI, más de 40 años, INDECI toda es una institución que coordinamos junto con ellos, que ven